Arrancamos este nuevo programa con una clase magistral increíble, porque vamos a estar hablando de arte y ciencia. Nos va a acompañar para eso un especialista, ahora Andrés le va a contar, Pablo Lapadula. Pablo es doctor en biología y además es artista, un personaje interesantísimo, además una persona encantadora. Recién estuvimos charlando con él. Recibámoslo con un fuerte aplauso, Pablo. Pablo, bienvenido. Muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Un placer tenerte. Pablo, la primera pregunta la tengo un poco regalada, porque es... ¿Cómo es que un doctor en biología se transforma en artista? Como bien decís, yo soy investigador en ciencias biológicas y artista visual. A primeras, digamos, la primera aproximación parecería ser dos actividades contradictorias, ¿no? El lenguaje visual, que es un lenguaje que apela más a la percepción, a la subjetividad, y el lenguaje científico a poner en valor la objetividad y modelizar la naturaleza. ¿Cómo se unen estos dos universos en mi ser particular? A través de la biología. Yo soy biólogo, más allá de las carátulas profesionales, yo soy un ser biológico. Crecí mirando la biología, crecí en los campos naturales, siempre fui de esos nerds que iba al campo y más que jugar al fútbol se ponían a mirar la naturaleza, a buscar bichitos y a dibujarla, a diseccionarla, a verla. Y esto me llevó, obviamente, yo siempre quise ser biólogo. Ahora, cuando llego a la facultad me encuentro que el naturalismo había quedado en otro lado. ¿Sí? Ciencias exactas es un mamotreto de cemento, yo vivo en pleno cemento, era como un imaginario. Pero bueno, la facultad me enfrentó con otro campo natural, ¿sí? Que eran los parques nacionales de la biología molecular. Entonces yo me metía dentro de la célula y ahí encontraba la naturaleza. ¿Qué creo que esa es la naturaleza que tenemos los seres urbanos? ¿Sí? Cada vez que yo voy al laboratorio hago una inmersión en el mundo natural, pero es una inmersión en el mundo subcelular, que es el área en el cual yo trabajo. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta. En las artes visuales yo llevo las problemáticas de la biología, ¿sí? Llevo controversias de la biología, pero en clave visual. Los biólogos somos seres profundamente visuales. Claro, ¿y miramos sos un bicho el campo raro, natural, o...? Dibujamos y devolvemos una imagen modelizada, ¿no? El arte de la memoria en la biología es clave para comunicar, digamos. La imagen entendida como una construcción, ¿sí? Un constructo de conocimiento en clave visual, no como una ilustración de una idea. Entonces, a través de la operatoria del arte llevo a la sala problemáticas científicas. Y lo que pretendo es que el público, el espectador, inclusive los científicos de las artes más humanísticas, como la antropología y la historia, hagan una inmersión, ¿sí? En lo que es el pensamiento científico, ¿sí? Sin la necesidad de un conocimiento formal, ¿sí? Sin dar una clase. Sencillamente vean cuáles son las problemáticas que atraviesan la mirada científica, cómo ordenamos el mundo, cómo lo percibimos, cómo se puede generar un pensamiento crítico, lógico y constructivo de la realidad. Ese es un poco el objetivo. Vos, mientras haces tu obra, no sé que trabajás con distintos materiales y con distintas técnicas, ¿vos estás pensando en eso o cuando creás te dejas llevar? Cada vez entonces que voy a desarrollar una obra, un cuerpo de obra, lo primero que hago es me planteo un modelo experimental. ¿Con qué elementos voy a trabajar? ¿Sí? Si voy a trabajar, por ejemplo, con humo, yo tengo trabajos que son pinturas hechas con humo. Al principio... en una de estas experiencias en el campo, cuando era bastante más chico, me gustaba ir mucho a acampar a Sierra La Ventana y a la noche iluminando con la vela, de golpe el fogón y las cosas así para moverme y dibujando con la vela hice, ¿sí? Una especie de nube, de nubarrón, porque se venía como una gran tormenta. Entonces el humo de la vela me daba una especie de efecto hipernaturalista que me parecía bien. Por error, tocando ese humo, vi que tenía una capacidad de imprimación, ¿sí? De la materia orgánica muy fuerte, como si calcara la materia orgánica. Entonces empecé a trabajar con el humo como una especie de superficie de registro de fenómenos orgánicos. Después, hablando un día con León Ferrari, me dice, Pablo, estás utilizando el humo como una superficie de registro, como una tecnología arcaica de registrar un fenómeno biológico, pero no estás trabajando el humo como un lenguaje en sí mismo. Y ahí me fui, si se quiere la metáfora, a la ciencia de los fluidos, a la física de dinámica de fluidos, y dije, bueno, ¿qué modelo experimental puedo desarrollar yo visualmente para poner en valor la dinámica del fluido, del humo, que es un elemento inasible, ¿sí? Que se fuma, se va, no lo podemos agarrar, y que hable, dialogue por sí mismo? Y desarrollé una metodología, una tecnología arcaica, pero una tecnología al fin.
humo sobre papel y nada más. Ahí el humo entonces podía desarrollarse a sí mismo y generar un lenguaje propio. Esto es lo que yo persigo a través del arte, digamos, que la gente tenga una reflexión, tal vez no en clave de historia de las bellas artes, mirá el cuadro de humo, me hace acordar a la estética de las vanguardias del principio del siglo. Esa es una colada que es interesante, pero lo que más me interesa es, ¿qué es esto? ¿Cómo desarrollaste esto? ¿Inventaste esta técnica? Yo no sé si en ciencia y en arte inventamos cosas, pero la desarrollé. Y ahí se ponen... Son hermosos, hay que decirlo. Gracias. Son muy bonitos. Sí, no, precioso. Pero ahí se pone en práctica, digamos, una lógica de abordar un fenómeno natural. Contanos de tu última muestra, ahí ¿qué quisiste contar? Y la última muestra es la que está en este momento en el Centro de Arte y Naturaleza de la UNTREF, en el Ex Zoológico Ecoparque, que es un centro de naturaleza que está pegado al Teatro Sarmiento. El título de la muestra es Zoología Fantástica y justamente trata de llevar a la sociedad dos, digamos, controversias o dos problemáticas científicas que yo creo que son importantes. Una es la construcción de la especie. Entonces me monto en el gran libro de Jorge Luis Borges, que es Zoología Fantástica, o el libro de los seres imaginarios, y en clave visual entonces hago una reconstrucción de cuál fue el desarrollo, desde Plinio el Viejo hasta los animales transgénicos, en la construcción del concepto de especie, pero en clave visual. Repito, la ciencia crece a partir de una estructura, digamos, de escribir lo que ve, de pensar una idea, de articularla con una aparatología, que es la mesa del laboratorio, y la construcción de imágenes. Los biólogos comunicamos a través de la imagen. Un paper tiene que tener tantas imágenes, una presentación tiene que tener tantas imágenes. La imagen no ilustra, constituye una de las patas con la cual se arma el conocimiento científico. Entonces, llevo a la sala los grandes dibujos de la historia de la ciencia, en su mayoría hecho por grandes científicos, para que el campo de las artes visuales entienda que desde el campo científico, a pesar de nuestra racionalidad y a veces nuestra mirada un poco unidireccional sobre el mundo, es un campo que ha generado un gran arte visual con un gran contenido interior. Y el otro dispositivo que también se dialoga es el Gabinete de Curiosidades. Que el Gabinete de Curiosidades a lo que apela es a mostrar cómo uno puede, deambulando por un campo, por un bosque, ¿sí?, observar, recolectar aquello que lo fascina, porque los biólogos investigamos aquello que nos fascina, si no, no hay ciencia posible. Y de ese recolectar empieza el ordenamiento, el dibujar, la reproductibilidad y representación de lo que tenemos, el ordenar para clasificar y en ese acto de clasificar generar un universo lógico, ¿sí?, en el cual estamos inscriptos. Me gusta porque yo también quiero ser Humboldt, quiero ser un naturalista de antaño y me da esperanza que bueno, sos lo más parecido a un naturalista y hoy en día también se puede. Soy un Humboldt de Plaza Italia, digamos. Porque además los gabinetes de curiosidades, muy hermoso, y los gabinetes de curiosidades son los antecesores de los modernos museos de ciencias naturales. El gabinete de curiosidad, digamos, es la antesala, es el caldo de cultivo de los museos disciplinares, ¿sí? El Museo de Ciencias Naturales y el Museo de Bellas Artes. Entonces, en el 1500, digamos... Era compartir lo que había, compartir las curiosidades que encontré. Pero lo curioso, desde la curiosidad. No había esa división, esto es ciencia, esto es arte. Absoluto. Era sencillamente, esto es lo que me llama la atención, esto es lo exótico para mi vida. Yo quiero coleccionar esto porque no sé qué es y me llama muchísimo la atención. ¿Nos puedes contar un poco? Porque vos, además, acabas de publicar un paper, acabo de ver, cuando te stalkeé recién, dije, acabo de publicar un paper como primer autor, en una revista importante, todo. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, acabo de publicar y estoy escribiendo el próximo. Trabajo en lo que se llama, digamos, biología de altura, a pesar que trabajo en Facultad de Medicina. Que no es tan alta. Estamos a nivel del mar, digamos. Hemos desarrollado en el laboratorio que trabajo, que se llama el Laboratorio de Hipoxia y Respiración Celular, en el Instituto Tacchini, que depende de Facultad de Medicina, un modelo de protección al infarto por aclimatización controlada y moderada a la altura. Específicamente trabajamos entre 4.000 y 5.000 metros de altura. ¿Por qué surge esto? Porque las poblaciones de altura, los koyas y los sherpas en el Tíbet, tienen baja incidencia de infartos y enfermedades cardiovasculares y de ACV. Entonces, el modelo experimental surge por preguntarse si es el oxígeno el responsable de proteger a esos seres frente a un infarto, que es una suspensión del flujo sanguíneo, ¿sí? Se tapa una arteria. La escasez de oxígeno. Claro, pero un infarto es, se te tapa una arteria, no llega sangre
al corazón, ¿sí? Nos llega oxígeno y el corazón revienta. Esta gente que vive a la mitad de presión de oxígeno que nosotros, ¿sí? Soportan mucho mejor un infarto, o casi ni tienen infartos. Mira. Entonces en el laboratorio desarrollamos un modelo de protección al infarto aclimatizando los animales a la altura. Funciona como una vacuna, ¿sí? Yo te someto a una pequeña reducción de oxígeno, tu artillería molecular se prepara, ¿sí? Para esa situación de poco oxígeno, y después entonces cuando sobreviene un infarto agudo realmente peligroso, vos ya tenés toda ¿sí? la artillería molecular y metabólica para contrarrestar y afrontar muy bien ese infarto. De hecho, los modelos son profundamente productivos. Los corazones recuperan prácticamente un 90 y un 100% de su fuerza contráctil después de una isquemia reperfusión de un infarto. Esto es muy interesante porque es una protección al infarto. Las enfermedades hipóxicas en las sociedades contemporáneas son los que causan la mayor mortandad, digamos. La mayoría de la gente muere de infartos, de ACV y de infarto al corazón. De esta forma generamos una protección, un sistema de prevención, ¿sí? ante el infarto, sin la utilización de fármacos, sin la utilización de medicamentos, porque es una terapia, digamos, fisiológica, de aclimatización. Al organismo no se le da ningún tipo de medicamento, puede prescindir de los medicamentos y responde aclimatizando él de forma holística, entera, global. ¿Esto ya ocurre en pacientes o está en fase de experimentación? Esto está acá en la Argentina está en fase de experimentación. En los países soviéticos ya se usa como terapia. Toda esta línea de investigación viene del bloque soviético, de la época de la Guerra Fría, donde el bloque soviético no tiene plata para desarrollar farmacología, pero sí invierte plata en la industria aeroespacial. Desarrolla estas cámaras que simulan altura, que es la que tenemos en el laboratorio, y ven como un epifenómeno que los pilotos que entrenan a 5.000 o 8.000 metros de altura tienen el corazón, digamos, mejor. Increíble cómo combinás los dos aspectos. Pero tenemos que ir cerrando y te quería hacer una última pregunta. ¿Encontrás inspiración en tu laboratorio para después dedicarte en tu taller de arte? Encuentro permanentemente. De hecho, yo trabajo en biología de altura y automáticamente se me viene la imaginería de Humboldt en el Chimborazo, ¿sí? Estudiando las presiones de altura. Parte de eso va a la muestra de un TREF, ¿sí? Que están los grandes dibujos de Humboldt, y al mismo tiempo mis trabajos de humo es una metáfora de mi trabajo en el laboratorio, porque yo trabajo a nivel consumo de oxígeno, a nivel cadena respiratoria y mitocondrial, que es la combustión del oxígeno. Entonces son dos niveles de organización, dos niveles de abordar un mismo problema. Uno en clave visual, macro, y el otro en clave físico-química, adentro de una célula. Genial. La diferencia es sencillamente muy poquita. Bueno, muy claro además fuiste, te agradecemos un montón, nos encanta que hayas venido y te vamos a hacer un regalo. Vení, por favor, aquí al medio, te vamos a regalar la remera de la Liga de la Ciencia. Muchas gracias. Para nombrarte miembro de la Liga. Un honor participar de la Liga. Estuvo fascinante. Nos quedamos con ganas de charlar un montón de cosas. Tenemos ahí en la agenda el libro de Humboldt que hemos leído los tres, queríamos comentar. Gran libro. Gran libro, ¿no? La historia, la invención de la naturaleza. La invención de la naturaleza. Gran libro. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Esperamos verte pronto de nuevo por acá. Por favor, muy Nosotros amables. enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.